noches, ¿cómo están? Damos comienzo a nuestro segundo capítulo de esta temporada 2024 de La Última Palabra, un programa distinto, a diferencia de la semana anterior, donde tuvimos a dos invitados. El día de hoy tenemos a uno, pero vamos a tener una conversación bastante extensa respecto a lo que es Colonia Dignidad. ¿Por qué tocamos este tema? Considerando que estamos en San Javier. Bueno, Parral, la zona donde estaba esta secta, Colonia Dignidad, actual Villa Baviera. Hace pocas semanas los colonos realizaron una manifestación exigiendo compensaciones económicas por todo el tiempo que ellos trabajaron sin ningún tipo de remuneración. Eso llama la atención respecto a cómo se está llevando a cabo la vida dentro de este recinto turístico. Tenemos de invitado a un ex concejal de acá de la comuna de San Javier, periodista de profesión, escritor, defensor de los derechos humanos, quien ha investigado lo que es Colonia Dignidad con varios títulos publicados. En 2009, Schaeffer y Colonia Dignidad, una novela llamada Colonia Dignidad y los crímenes de la secta. El tercero, Chile, Colonia Dignidad, los gritos de las víctimas. Y el más reciente, publicado en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, Historias no contadas de Colonia Dignidad. Lo tuvimos el año pasado a Gabriel Rodríguez, justamente lo que era la conmemoración de los 50 años del golpe. Así que vamos a tener una conversación bastante en extenso en esta noche. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido. Hola Matías, muy bien, gracias. Un honor estar acá contigo y con los auditores de San Javier. Indicar que estamos en esta transmisión, por supuesto, gentileza de TV Cable Loncomilla, de Multicom Maule, que llega a sus casas, pero también en nuestra plataforma digital de Facebook, Canal 30 Oficial, se está transmitiendo este programa, por si usted quiere, por supuesto, comentar, participar, ser un participante más de este programa, lo puede hacer. Gabriel, vamos a comenzar por lo más primordial, respecto a hacer historia de esta zona, ¿no? de bastante sufrimiento también, donde se vulneraron los derechos humanos. ¿Cómo es la llegada de estos colonos alemanes que llega a tener casi 17.000 hectáreas? Así es, sí. Mira, es una historia bastante larga que comienza en Alemania. Antes del año 60, Paul Schaeffer, había participado durante la Segunda Guerra Mundial. Como camillero. Como camillero, sí. A veces en algunos escritos por ahí aparece que era doctor o no sé qué. No, era simplemente un camillero, ¿no? De estos para trasladar heridos en las batallas. Pero eso le permitió algo que después va a aplicar en Chile, que es conocer el uso de drogas, el uso de psicofármacos, ¿no? Para calmar los dolores, en fin, para curar heridas, etc. Pero Schaeffer, después de la guerra, se queda en el aire, comienza a trabajar en hogares para niños, ¿no? Como, alguien que trabaja en el hogar para niños, en lo que sea, y se vincula también a la iglesia bautista, a la iglesia evangélica bautista en Alemania. Termina convertido en una especie de pastor y funda una iglesia propia. Le llama Misión Cristiana Privada. Junto a otro predicador fundan esta congregación en Alemania, pero pronto es acusado por dos menores de abusos sexuales. Entonces la Fiscalía de Bonn comienza a investigar a Paul Schaeffer y tiene que huir y desaparecer. Desaparece de Alemania y la secta que él había fundado comienzan a buscar distintos lugares. Se dice que buscaron en el norte de África, buscaron en otros lugares, pero finalmente... Argentina también estaba contemplado, considerando que Argentina fue un gran parte de migrantes alemanes posterior a la Segunda Guerra, tuvieron como punto de llegada, ¿no? en Argentina. Claro, y la Patagonia argentina y Patagonia chilena eran miradas también interesantes para ellos, lugares donde no iban a ser perseguidos, etc. Bueno, pero por algún sistema, muy probablemente a través del propio embajador chileno en Alemania, que era bastante pro-nazi en esa época, se contacta con Chile
y adquieren un predio en la precordillera de Parral, como decías tú, a 32 kilómetros de Parral, que pertenecía a una sociedad colonizadora italiana, que había traído colonos italianos para esas tierras y les había entregado, suponte, 40 hectáreas a cada uno, pero no le había entregado capital de trabajo, no había maquinaria, de manera que esta colonia italiana termina fracasando y por lo tanto venden las tierras. Originalmente venden el fondo llamado El Lavadero, que eran 3.000 hectáreas, y ahí llega la secta de Schäfer. Se vienen desde Alemania, algunos pasando por Bélgica, en fin, haciendo distintos trucos, incluso trasladando a los niños, a veces en forma ilegal, y Schäfer totalmente disfrazado, porque sabía que era buscado por la policía internacional, y se instalan en Colonia Dignidad, compran el predio a nombre de otras personas, en ningún documento legal aparece por Schäfer, pero él es el jefe, él es el profeta de la secta, el predicador. Y así aparecen en el año 61. Se calcula que deben haber llegado unas 300 personas, entre adultos y niños, y como es propio de esta secta, los padres, los abuelos, entregan sus capitales, venden sus propiedades en Alemania, sus casas, en fin, y la entregan a la congregación. Entonces se va formando un capital ahí interesante. Primero se instalan en carpa en este recinto, pero pronto ya construyen galpones, en fin, dormitorios, etcétera, y van armando esta secta y esta colonia que empieza a crecer muy rápidamente. Ahora, ¿cómo empieza a crecer? De dos maneras que utiliza Schäfer y los jerarcas que lo rodean. Alrededor de 20 personas lo rodean, que son como su guardia pretoriana, los que lo cuidan, los que están a su servicio, etcétera. Que entre estos jerarcas había algunas personas que eran ex oficiales nazis, como el representante legal de la colonia era un ex oficial de la aviación del ejército, de aviación nazi, digamos, de la Alemania nazi. Y comienzan a crecer primero amenazando y poniendo como en riesgo todo lo que es la vida de sus vecinos, pequeños parceleros, campesinos, etcétera, y también comprándolos. Entonces, bueno, o me vendes o te molestamos, te presionamos, etcétera. Al punto que llegaron a expulsar de ahí a una congregación religiosa, las Hermanitas de la Paz. Entre ellas Paulina Camus, hermanas del exobispo Carlos Camus. Era la priora de la congregación, la hermanita, y ellas fueron acosadas durante mucho tiempo. Les cortaban el agua, les contaminaban los pozos, finalmente les incendiaron la casa. Entonces, cuando ya después de un año y tanto, las monjitas se dieron cuenta que no podían seguir resistiendo a las presiones de esta secta que estaba ahí al lado de ellos, que estaba casi rodeada, y finalmente se retiraron del lugar. Y por lo tanto Schäfer tomó la capilla, digamos, que sigue siendo hoy día parte del enclave. Gabriel, respecto claro, ya tenemos a estos alemanes que llegan, se constituyen, van aumentando su terreno económico. Pero sí, hay un punto también respecto a cómo se llevan o cómo se ganan a la gente de Parral, considerando también este hospital, ¿no?, que tuvieron, sí. Mucha gente iba a atenderse allá y donde también muchos niños fueron dados muchas veces por muertos y eran porque estaban en la misma colonia. Así es. Bueno, la historia de la colonia es una historia oscura, ¿no? Mira, yo era casi un adolescente cuando el año 66 en Parral, mi abuela era de Parral, yo leí el primer libro que apareció denunciando las irregularidades de la colonia, que era de un joven demócrata cristiano de la comuna de Parral que lamentablemente ya falleció. Y este folletito es un librito de pocas páginas, está bastante perdido porque, bueno, todos estos libros
son de ediciones breves y se agotan. Está agotado, pero lo estoy buscando porque no pierdo la esperanza de encontrarlo. Aparecen unas primeras denuncias de irregularidades, pero la verdad es que nadie las toma en cuenta. Y el tema del hospital yo lo investigué, mi investigación está disponible en ese último libro que tú mostraste, En Historias no contadas de Colonia Dignidad, y pude descubrir que el hospital funcionó como del año 65 en adelante, en forma totalmente ilegal. No tenía permiso de ningún tipo, ni del Ministerio de Salud. Los títulos de la enfermera y la doctora Garo no estaban reconocidos en Chile y funcionaban porque habían logrado cierta amistad con médicos de Parral que los surtían de medicamentos, de droga, etc. Y además, lamentablemente descubrí que ya del año 72 en adelante firman un convenio con el gobierno de Chile de esa época para tener financiamiento. Y el hospital de Colonia Dignidad comienza a ser financiado por el Estado chileno. Todas las prestaciones que ellos daban eran pagadas. Además se les entregaba medicamentos, leche, etc. Y ahí, como tú dices, en lo que yo he podido reconstruir y lo que hemos podido conversar con testigos directos, con víctimas de Colonia, 22 niños chilenos fueron secuestrados desde el hospital de Colonia Dignidad. Es decir, llegaban enfermos por gripe, por diarrea, por lo que sea. Los papás, muchas veces campesinos de la zona o de Parral, los dejaban ahí una semana, dos. Cuando volvían, generalmente le decían, no, su hijo falleció. Y falleció, pues, y por lo tanto, como tenían un cementerio propio, que además también era ilegal y no tenía ninguna autorización, supuestamente los niños eran enterrados en ese cementerio ilegal y los padres en muchos casos dejaron de buscarlo. En otros casos insistieron durante años, hasta que hoy día se ha podido establecer que son 22 niños chilenos los que fueron secuestrados desde el hospital. Y que se les cambiaba el nombre también para que ellos no pudieran buscarla, digamos, a los progenitores. Exactamente, ¿verdad? Se le entregaba en una especie de adopción a algunas parejas alemanas y muchos de ellos fueron víctimas de abusos de parte de Paul Schaeffer, como casi todos los niños alemanes y la mayoría de los niños chilenos que pasaron por Colonia Dignidad. Entonces la historia del hospital es una historia oscura, es una historia donde hay sospecha de, bueno, está comprobado el uso masivo de psicofármacos. Se usaban estas drogas todos los días con los niños, con los jóvenes, para que trabajaran sin rebeldía. Los niños prácticamente no iban a la escuela, tenían que comenzar a trabajar a los 6 o 7 años en el campo, los adultos igual, y cuando aparecía algún signo de rebeldía, o se le inyectaban drogas, o se le provocaba electroshock. Pero normalmente eran internados en el hospital durante un tiempo, y ahí se les sometía a todo este tipo de tratamiento, hasta que ya dócil y totalmente entregado, la persona volvía a trabajar como un esclavo. Por eso los colonos protestaron hace 15 días atrás, y yo le encuentro toda la razón y totalmente corresponde, porque ellos fueron explotados como esclavos desde el año 61. Jamás se les pagó sueldo, jamás se les puso imposiciones, jamás se cumplió con ellos las leyes laborales, no tenían horario, trabajaban 8, 12, 14 horas diarias, muchas veces hasta el día sábado incluido, solamente descansaban el domingo, si es que no había alguna cosa que hacer. Es decir, tuvieron una vida de esclavitud. Y hoy día no tienen nada, no tienen pensiones porque nunca se les cotizó, no tienen acceso a nada. O sea, hoy día muchos de ellos ya son personas de la tercera edad y están viviendo en una situación grave de vulnerabilidad porque no tienen cómo defenderse. Gabriel, me quiero detener en un capítulo de su último libro, específicamente el testimonio de Constanza. Dice, sí. Yo no puedo contar algo hermoso de mi niñez,
respecto a, por ejemplo, cómo era también los matrimonios, que fueron muy pocos los que Schaeffer decía quién se podía casar con quién, no muchas veces con amor de por medio. Sería raro eso actualmente, ¿no? Muy de la época medieval esa situación. Pero respecto también a cómo era la vida de las mujeres, porque también estaban sometidas a trabajo forzado, separadas muchas veces cuando nacían niños, eran separados de sus madres, ¿no? Eran apartados para que ellos no tuvieran un vínculo alguno de parte de sus familia, progenitores. claro, así es. Bueno, una de las primeras irregularidades que este autor parralino, José Rodríguez, si no me olvido el nombre, denunció ya el año 66, es que las familias, como tú decías, eran separadas y los niños eran criados por tías, básicamente, ¿no? Mujeres ya adultas o de edad, y las agrupaban por edad, entonces tenían distintos nombres, y entonces no había vínculo de paternidad ni de maternidad, no había vínculo de familia. Los matrimonios también fueron separados con el tiempo, porque supuestamente, de acuerdo a la teología o a la visión religiosa de Schaeffer, no tenían que vivir sexo, no tenía que haber sexualidad, salvo la de él, que era pedofilia, obviamente, como ya todos lo sabemos. Entonces era una irregularidad completa y estas niñas fueron criadas así. Disculpa, como estaba resfriado, Sí. estoy un poco todavía afectado. El testimonio de Constanza, que es un seudónimo, es muy interesante porque ella cuenta cómo fue su vida real, de no tener padre ni madre en quien confiar, de no saber nada de sexualidad hasta llegar a la vida adulta. Mira, algunos de los colonos a mí me han confesado que llegaron a tener 30 años y todavía creían que a los niños los traían los ángeles, que esa era la versión oficial que les daba Schaeffer y los jerarcas, que los niños los traían los ángeles. Entonces no tenían la menor idea de pubertad, de sexualidad, de intercambiar con el otro sexo, de conocerse. Y como tú dices, por lo tanto, hubieron muy pocos matrimonios, mientras Schaeffer dominó en Colonia Ignea. Y que principalmente también eran muchas veces estos matrimonios autorizados por Schaeffer, Así es. de su vínculo más cercano también. Claro, así es. Solo si él lo autorizaba, y en muy pocos casos autorizó, solo si él estaba convencido o él lo creía necesario. Digamos. La gente de su cúpula, lo más cercano, les permitió casarse en general. Por ejemplo, Hartmut Hopp, que era un discípulo de él, que después fue director del hospital durante mucho tiempo y fue condenado por la justicia chilena, pero escapó y que está hoy día en Alemania, él le permitió casarse. Pero a otros colonos jamás se les permitió casarse y la mayoría de ellos han encontrado pareja después de la fuga de Paul Schaeffer, después del año 2005. Entonces hoy día son padres, pero de edad más o menos avanzada, ¿no? Porque son matrimonios tardíos, de personas de 40, 50 años. Entonces era una vida absolutamente irregular, era un verdadero campo de concentración, Colonia Dignidad, y por eso está, y todavía quedan huellas de las cercas que estaban ahí, electrificadas. Además había vigilancia con perros, con vigía armado, de manera que nadie podía escapar. Y los pocos escapes, pocas fugas que hubo, fueron al menos 4 documentados que fueron exitosos. Sí. Muchos de ellos denunciaron, algunos de los que podían escapar denunciaban los hechos que estaban dentro de la colonia a la embajada alemana y eran regresados a la colonia, porque había una complicidad también con la embajada alemana en Chile. Así es, y eso lo reconoció el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, hace 3 años atrás más o menos. Y mira, la primera fuga se produce el año
66. Es un chico de 15, 16 años que se llama Wolfgang Miller. Está vivo todavía, está en Alemania, pero era su tercer intento, porque los dos primeros intentos, como tú dices, lo capturaban y la embajada lo devolvía a la colonia. Y ahí era castigado, golpeado y de todo. Los castigos eran horribles. Eran golpizas, palizas, electroshock, de todo. Pero finalmente Wolfgang logra escapar. Vía Argentina logra escapar de Colonia. Ese mismo año se fuga una mujer de apellido Lindemann, que no pasó mucho, pero con Miller sí pasó mucho en Chile. Hubo mucha prensa en ese año, en donde se dio a conocer la irregularidad de la colonia, porque Wolfgang Miller denunció que Schaeffer era un pedófilo, que abusaba de los niños, que había abusado de él, etc. Pero más allá no pasó, porque la colonia siempre convertía las denuncias en querellas. Entonces se querelló contra Wolfgang Miller por injuria y calumnia y logró meterlo a la cárcel. Entonces nadie se atrevía a denunciar nada contra Colonia, porque si tú los denunciabas, eso se volvía en tu contra. Se volvía siempre en tu contra. Lo mismo le pasó al intendente Tarico, que trató de fiscalizar el año 68. Héctor Tarico de Linares. De Linares, sí. Exacto. Recién ahora se le puso una placa recordatoria de homenaje en Linares, en la ex gobernación de Linares. Tarico trató de investigar, de fiscalizar, de abrir un camino que los alemanes habían cerrado, y los alemanes se querellaron contra él. Los senadores y diputados de derecha, conservadores, lo acusaron también, y finalmente fue sacado del cargo Tarico, ¿no? Y tuvo que retirarse, y ellos siguieron dominando. Posteriormente, en esa época estaba de senador el expresidente Elwin. También hace una investigación, entrega un informe contundente al Senado de la época, y nadie le hace caso de la irregularidad, de todo lo que allí pasaba. Imagínate cuánto dolor no hubiéramos evitado si en esos años 68 se hubiera descubierto lo que pasaba realmente en Colonia Guinea. Gabriel, 10:39, vamos a hacer un corte comercial, el primero. Al regreso vamos a estar hablando justamente de algo que menciona, cuáles eran las redes de encubrimiento y de poder que protegían a esta secta. Eso a la vuelta de esta pausa. Antes vamos a, por supuesto, saludar a toda la gente que nos ha escrito, nos ha también participado de este programa esta noche. Ana Urra, qué bueno escucharlo, don Gabriel, siempre con un gran tema, como es Colonia Dignidad, donde hubo abuso, violaciones, muerte, etc. Ahora está como un lugar de turismo donde existió abuso en general. Y para qué hablar de las violaciones a niños y niñas. Ana María Lepe también nos escribe: el abuso de hombres, mujeres, niños y niñas en la ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, es algo que forma parte de la historia dolorosa de la región del Maule, de Chile y del mundo. Es necesario que los estados de Chile y Alemania declaren sitio de memoria el lugar, se acabe el turismo y se reparen a todas las víctimas. Gabriel Rodríguez ha escrito 4 libros sobre los horrores en el enclave. Uno es una novela y 3 de ellos son investigación periodística con testimonios de las víctimas, que hemos estado abordando al menos del último, pero vamos al regreso de esta pausa a hablar de otros más y de otros autores, ¿no? Porque hay de una escritora también actualmente residiendo en España que tiene algo vinculado justamente a las mujeres. Así que vamos al corte y volvemos en breve. Ya estamos de regreso, 10 de la noche, 45 minutos, 15 minutos nos separan de las 23 horas. Nos queda poco tiempo de programa, así que algo pendiente que nos quedaba del primer bloque, algo que mencionó Gabriel en una de sus respuestas, la protección que tenía esta secta. Mencionó, por ejemplo, la presión que tuvieron senadores de derecha, ¿no? Que muchos de ellos asistían, está al menos documentado
entre ellos Hernán Larraín, ¿no? Que asistía frecuentemente a la zona de Colonia Dignidad. Así es. Los fines de semana. ¿Cómo logra esta secta tener esta red de protección, no tan solo a nivel político, también a nivel judicial? Porque varias de las causas también que se presentaban en Talca, finalmente las víctimas no tenían ningún tipo de certeza de que su causa denunciada iba a prosperar en estos tribunales. Claro. Mira, desde el comienzo, Colonia Dignidad tuvo una política de relaciones exteriores, que podríamos llamarla, de crear vínculos con la autoridad de la época. Entonces, muchas de las autoridades eran invitadas al predio y se les mostraba como una granja modelo, ¿no? Los colonos trabajando, los niños cantando en el coro con Schaeffer dirigiendo el coro, una orquesta que lograron crear también. En fin, los niños eran obligados y presionados de distintas maneras para sacar las piedras, por ejemplo, a un potrero. Y después mostraban eso como un gran logro, un gran avance. Donde había piedra ahora se podía cultivar. Entonces fueron creando la imagen de una granja modelo admirada por las autoridades de la época, y eso es lo que finalmente a uno le permite entender cómo es que el Estado chileno financia el hospital del año 72 en adelante, y cómo es que la escuela funciona durante décadas sin tener ninguna aprobación ni autorización del Ministerio de Educación, y funcionaba, y el hospital igual, y nunca fue cerrado, ni siquiera multado, a pesar de que los fiscalizadores de la época emitían informes. Sin embargo, las autoridades regionales, como se dice vulgarmente, miraban para el techo y aquí no ha pasado nada. Entonces ellos tenían estos vínculos con la jerarquía, ¿no? En Talca, en Parral, en Linares, en todas partes, con los altos estamentos del Estado, y también crearon vínculos con los altos estamentos de los sectores más conservadores de la sociedad chilena. Al punto que, por ejemplo, Patria y Libertad, este grupo ultraderechista que actuaba contra el gobierno del presidente Allende, que colocaba bombas, que atentaba contra puentes, viaductos, etcétera, encontró un refugio ideal en Colonia Dignidad, y ellos mismos lo han reconocido, ¿no? Usaban el aeropuerto para trasladar armas, atentados dinamiteros, etcétera. Ese es otro punto importante, cómo finalmente la colonia, al tener este carácter de benefactora, podía pasar por aduanas armas. Así es. Y no eran revisadas tampoco. Claro. Por ende, esas mismas armas eran vendidas posteriormente a lo que era la DINA, al Ejército de Chile, ¿no? Ya en plena dictadura. Así es. Y hay testimonio, de hecho yo entrevisté a un testigo, lo publicamos en el diario, que él reconoció haber visto cómo fabricaban armas en la propia colonia. Tú sabes que este lugar, una cosa es lo que está afuera, lo que se ve, pero hay túneles y hay subterráneos por todos lados. Entonces en estos subterráneos construían armas también y las vendían, como tú dices. De hecho, el juez Cepeda encontró, ya estamos hablando del año 2000 y tanto, en la investigación que él realizó, 2 containers que tenían más de 500 armas, los containers. Armas sofisticadas, armas de guerra, armas de todo tipo. Algunas para cometer asesinatos. Por ejemplo, lápices que en realidad operaban como pistolas. Y así, armas de... Muy de película, incluso. De película, claro, como de espionaje, ¿no? Se vinculó la colonia también con una empresa de producción de armas que se llamaba Merex, que era dirigida por un ex oficial nazi, que era un contrabandista de armas después de la Segunda Guerra, se dedicó a eso y hacía negocios con Colonia Dignidad. De manera que lograron tener vínculos potentes con las más altas esferas de la sociedad chilena. De hecho, compraron una casa en Santiago, en Ñuñoa. La embajada
hacía la vista gorda, como conversábamos también respecto a lo que ahí pasaba, al punto que cuando el presidente Elwin les quita la personalidad jurídica, 17 senadores de derecha van al Tribunal Constitucional alegando que el decreto del presidente Elwin era ilegal. Menos mal que fue aprobado. Y tengo que reconocer que el único senador de derecha que no avaló esa presentación fue Sebastián Piñera. Todo el resto de los senadores de derecha avalaron esta presentación para evitar que se le quitara la personalidad jurídica a Colonia Dignidad y siguiera funcionando como colonia, teniendo, como tú dices, exención de impuestos, trayendo maquinaria, equipos médicos, etcétera, sin pagar los costos que eso significa ni el pago de los impuestos que implica esa importación. Gabriel, nos vamos a remontar ya en los minutos que nos van quedando a la actualidad. Sabemos que este lugar ahora es un sitio turístico, donde hay restaurante, mucha gente va los fines de semana a almorzar. Y también hay lo que se logró en el último tiempo, colocar una placa, ¿no?, en memoria de las personas que fueron torturadas en esta zona. Muchas familias van todavía a estas fosas que fueron declaradas por Billy Manesa, otro de el que le tocó finalmente sacar estos cuerpos y lanzarlos al Perquelauquén, como él lo ha mencionado. Pero respecto a qué pasa con la colonia una vez ya que Schaeffer escapa, cuando ya cambia el nombre a Villa Baviera, ¿quiénes quedan a cargo de esta empresa finalmente? Porque claro, hay empresa agrícola y empresa inmobiliaria que está todavía, en este caso, comandada por hijos de ex jerarcas. Claro, mira, cuando el presidente Elwin les quita la personalidad jurídica, como estos procesos son lentos, y Schaeffer y su jerarca eran hábiles y tenían un equipo de 6 o 7 abogados que los ayudaban, los asesoraban y obviamente se les pagaba. Convirtieron la antigua colonia, en sociedades anónimas, alrededor de 7 u 8 empresas, como tú dices, de turismo, de madera, de todo tipo, ¿no?, de construcción, de panadería, en fin. ¿Y quiénes son los que controlan estas empresas hasta hoy día? Son los hijos de los jerarcas, que son los que obtuvieron la mayor cantidad de acciones y por lo tanto controlan estas empresas y son los que controlan hoy día este holding de empresas llamado Villa Baviera. Ellos controlan el turismo y todos los demás negocios de Colonia Dignidad. Por lo tanto, el resto de los colonos que aún vive ahí, que deben ser alrededor de 80, 90, trabajan para ellos y normalmente trabajan por salarios bastante bajos. Por eso estos colonos, estos pocos rebeldes, porque no son la mayoría, pero son personas dignas, valientes, que luchan por su verdad, que fueron explotados desde que llegaron a Chile, a Parral, desde que eran niños, están protestando ahora y reclamando porque tienen una vida entera de esclavitud en donde no obtuvieron absolutamente nada. Y hoy día tienen tan pocas acciones en la empresa que una vez uno de ellos me confesó que había recibido 1.500 pesos por las ganancias del año. O sea, imagínate lo que significa eso. Por lo tanto, tienen que trabajar en lo que sea para poder sobrevivir. Y esa es la condición de muchos de ellos. ¿Y quiénes son los que dirigen la empresa? Los gerentes, los que toman las decisiones, son los hijos de los antiguos jerarcas, de los antiguos guardaespaldas y los más cercanos a Paul Schaeffer. En el último libro de Historias no contadas de Colonia Dignidad, el libro termina con una entrevista a Hernán Hernández, ¿no? el abogado. Sí. Y dentro de las respuestas dice: los actuales jerarcas de Colonia Dignidad no son blancas palomas, justamente respecto a lo que estábamos comentando, ¿no? El abuso muchas veces, en este caso laboral. Así es. Contra estos colonos que hace algunas semanas hicieron esta protesta.
Hay un documental de Deutsche Welle donde se indica y donde dan a conocer también una de Ana, creo que se llama, una de estas colonas, indica que ellos habían, o cuando Schaeffer había enviado una carta cuando él ya estaba en Argentina, que finalmente nadie podía recibir ningún pago, al menos de los trabajos que se seguían realizando. Finalmente esto, estamos hablando que es esclavitud, porque no Claro. hay una remuneración. Ahora, Exacto. pensando también que mucha gente, considerando cómo era la vida, no se educaban, no se les enseñaba a leer y escribir, finalmente eran mano de obra nada más. Así es. Eran mano de obra esclava, eso es una tragedia. Algunos de los colonos o colonos me han confesado, suponte, que solo les permitían cambiarse ropa una vez a la semana. Y era ropa común, tú no sabías lo que te llegaba. Que usaban cepillo de dientes hasta que ya no les quedaba pelo al cepillo de dientes. O sea, una situación tremenda de explotación durante toda la vida. Entonces, con razón están reclamando. Ahora, a eso hay que agregarle todas las víctimas chilenas, los detenidos desaparecidos que fueron asesinados en Colonia, de los cuales la justicia, a lo menos entre 8 y 10 casos ya ha determinado que las personas terminaron en Colonia y ahí perdieron la vida. Y las fosas que los mismos ex colonos han reconocido, que están ahí, declaradas monumento nacional, que se pueden visitar, en donde estuvieron estos cuerpos, y en el año 78, por una operación que la dictadura llamó retiro de televisores, fueron retirados todos los cuerpos en todo Chile de los detenidos desaparecidos y arrojados a los ríos o al mar. En el caso de Colonia, estos restos humanos fueron quemados primero y posteriormente los últimos restos arrojados al río Perquilauquén. Por eso también en una de las zonas del río, familiares de detenidos desaparecidos, en donde yo colaboré, pudimos establecer una placa en recordatorio de las víctimas. Y cuando se declaró monumento nacional varias zonas de Colonia, entre ellas la bodega de papas, donde los chilenos eran torturados, pudimos poner una placa también diciendo lo que había pasado en este lugar y que hoy día es monumento nacional. Gabriel, le quiero consultar respecto ahora ya un poco más como visión política, porque se comenta, claro, sitio de turismo, sabemos que eso no puede parecer ético a los ojos de cualquier persona, ¿no? Un lugar que está marcado por estos errores que hemos comentado a lo largo del programa, que sea turístico quizás no es de mucho tino. ¿Cuál es el desafío a nivel político, ya al menos de los próximos gobiernos, el actual gobierno que hace un tiempo el presidente Boric tuvo la posibilidad de reunirse con el primer ministro alemán? Y llama la atención también, en Alemania, desde la parte política más conservadora, también se condenan estos hechos ocurridos en Colonia. ¿Qué hace falta justamente para llegar a un consenso y que esta zona quede finalmente como una zona de memoria y no como un sitio turístico? Mira, hay una comisión chileno-alemana de las cancillerías que están trabajando este tema. Llevan varios años, pero la verdad es que los que conocemos el tema siempre decimos no se ven avances. No hay avances, estamos en el mismo lugar de hace 5 o 6 años. Desde que fue declarado monumento nacional prácticamente no ha habido ningún avance. Estamos en lo mismo. Y es un lugar turístico, en un lugar donde se calcula que hubieron unas 100 víctimas detenidas desaparecidas, donde hubieron cientos de chilenos torturados, por lo menos de Talca fueron 50, y piensa los que eran llevados desde Parral, desde Chillán, desde Santiago, desde Concepción, etcétera. O sea, este lugar era como toda la parte represiva del centro-sur de Chile. A este lugar se llevaban a los prisioneros, o lo que ellos llamaban prisioneros. Entonces, hay una deuda pendiente tremenda con esta situación, y a lo menos debería terminarse el turismo, porque de verdad es una vergüenza para Chile
que tengamos turismo en esta zona de violaciones, de tortura, de asesinato, ¿no? De humillaciones de todo tipo, de engaño, que es una verdadera fachada que escondía la pedofilia, el abuso, la esclavitud. Es un caso mundial, por eso siguen habiendo películas sobre el tema, documentales, y como te comentaba, hay un equipo español en Chile en este momento trabajando una futura película basada en un libro que se llama Cuando mi cuerpo dejó de ser tu casa, de una autora chilena que vive en España que se llama ella se llama Emma Sepúlveda, y publicó esta novela el año pasado, tuvo gran éxito y lo más probable es que ahora se convierta en una película. Una adaptación a la una pantalla adaptación cinematográfica. Entonces el tema sigue siendo un tema mundial. El gobierno alemán ha tratado de ayudar con poca ayuda, pero algo ha tratado de hacer con las víctimas alemanas. El Estado chileno no ha tenido ningún gesto con las víctimas chilenas, ni con los familiares de detenidos desaparecidos, ni con los detenidos en ese lugar. No ha habido ni un solo gesto de solidaridad o apoyo, salvo los que hay para todas las víctimas en Chile de violaciones a los derechos humanos. Es decir, la ley Bales y bueno, algún apoyo a través del sistema Price en salud. Gabriel, estamos ya llegando al término de este programa. Agradecemos su presencia esta noche, poder conversar en extendido de lo que fue y lo que es actualmente este sitio, ex Colonia Dignidad, actual Villa Baviera. Muchas gracias, que esté muy bien, buenas noches. No, es un gusto, es un tema pendiente. Nosotros también aprovechamos de despedirnos de la gente que nos visualizó, ya sea en sus casas, también en nuestro Facebook. Otro comentario que nos llega: hay bastante literatura, películas y documentales sobre el enclave para que la gente conozca lo que ahí ocurría. Bueno, uno reciente fue el documental de Netflix, estrenado el año pasado, si no me equivoco, de 4 capítulos, bastante interesante por si la gente se motiva. A los que reaccionaron: Ana Urra, Mireya Vivanco, Ana María Flores, Ana María Urra, Marlene Urrea, Banch Charlie, Ana María Lepe, Elena Silva Rebolledo y mi polola que me ve allá, Isabel Acevedo también. Gracias por haber estado esta noche con nosotros acompañándonos. Será hasta la próxima semana, un nuevo capítulo de La Última Palabra. Que tenga una excelente noche y que descanse. Chao, chao.